Dios es maravilloso. Él nos da ricas oportunidades en nuestra vida. Nos da la vida, nos da la salud, nos da la salvación. Mis hermanos, ¿cuántos creen que es hermosa la reconciliación? La reconciliación es lo mejor que hay. No sé cuántos la hayan experimentado en alguna vez en su vida personal, tener esa reconciliación con alguien y saber lo que se siente cuando usted pide perdón o simplemente perdona. Cómo se siente nuestro cuerpo, cómo se siente nuestra vida liberada y con un ánimo diferente. ¿Verdad que sí? Hoy estaremos con un mensaje que se llama salvación por medio de la reconciliación con Dios. Salvación por medio de la reconciliación con Dios. El Señor nos ha enseñado que la reconciliación es fundamental en nuestra vida. Cómo Él nos enseña a amar, a perdonar y a cuidar. Cómo el Señor nos enseña a que Él nos dio salvación y que Él fue el primero que se reconcilió con el hombre. Y podríamos decir, ¿cómo así? Claro, porque el hombre en Génesis, cuando Dios creó al hombre, hubo allí un pequeño descuido del hombre con Dios. Y al hombre faltarle al Señor, pues hubo una pequeña separación. O mejor dicho, hubo una separación de Dios con el hombre. De una forma tal que Dios pues lo sacó de la tierra que Dios le dio, le creó allí, de ese huerto del Edén, donde el hombre podía trabajar, y alimentarse sin tener ningún sacrificio alguno. Solamente tenía que estar bien con Dios. El compromiso era tener una relación genuina con Dios. Cumplir los mandamientos y los reglamentos que Dios le había dado. Mejor dicho, no los mandamientos, sino los reglamentos. Porque los mandamientos vinieron ya con Moisés. Y ahí vemos cómo Dios al hombre, Adán y Eva allí, cometer falta, pues hubo una separación automáticamente. Pero qué bueno es Dios, qué bueno es nuestro Señor, que nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él. Nos dio a su Hijo amado para reconciliar al hombre con Él. Así que vamos a 2 de Corintios, al capítulo 5, en los versos 11 hasta el 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11 al 21. Cuando lo tengan, pues si son tan amables y pueden, pues vamos a ponernos de pie. Al que guste. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se glorían en las apariencias y no en su corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo
nos constriñes pensando esto, pues si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por mí, por medio de nosotros. O rogamos el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquel nos conoció, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, y regalarnos, Dios, la oportunidad de saber, Señor, que antes de nosotros querer buscarte, Dios, tú viniste por mí. Tú viniste por tu pueblo. Y viniste, Señor, para darnos la oportunidad de ser salvos, para volver, Señor, a ti, reconciliándonos contigo mismo, Señor, a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aquí veo, mis hermanos, como el Señor, pues, a través del apóstol Pablo, escribiéndole allí a los Corintios, pues Pablo hace memoria de lo que hizo el Señor para tener relación, para tener reconciliación con el hombre, para tener otra vez ese encuentro con el ser humano, para tener ese encuentro con ustedes y conmigo, para que pudiésemos volver a tener una amistad con el Señor, para que pudiéramos de nuevo tener ese encuentro con Él. Eso hizo Dios con su Hijo amado, dándolo para que nosotros fuésemos salvos a través de su muerte, de su crucificación. Ahí el Señor con su sangre nos reconcilió con Él, nos reconcilió con el Señor, con Dios, para que nosotros volviéramos a tener una relación, una cercanía con nuestro Creador, con el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Dios de Israel, aquel que nos creó a imagen y semejanza suya, para que nosotros hiciésemos lo que Él nos enseña. Para que hoy usted y yo tuviéramos salvación y tuviéramos la oportunidad de entrar a aquel lugar que el Señor Jesús se fue a preparar para nosotros. Aquel lugar en el cual nosotros estamos preparados y también tenemos el reconocimiento y el entendimiento que iremos a aquel lugar. Yo sé que ustedes, al igual que yo, cuando parta de aquí, yo sé que iré a los pies del Señor, porque Él me dará esa oportunidad, tratando de tener una buena relación con nuestro Dios, tratando de estar reconciliado con Él, no apartado de Él. Porque si nosotros le damos la espalda al Señor, pues el lugar maravilloso que Jesús se fue a preparar para nosotros, le podría decir que por la misericordia de Dios podría ser, pero
no por lo que nosotros merecemos. Porque sabemos que la misericordia de Dios es infinita. Y aquel lugar solo Él sabrá quiénes entrarán y quiénes no. Pero a nosotros nos cuesta, ¿qué? Tratar de vivir en esa cercanía con Dios, de vivir en amor con el Señor, de tener ese encuentro con el Señor, para así nosotros estar conscientes de que iremos al lugar que el Señor Jesús se ha ido a preparar para ustedes y para mí. Y así Él nos dice que a través de su reconciliación tendremos ese lugar hermoso y precioso. Ya no apartados como Adán y Eva, que fueron apartados del jardín y apartados de Dios, yendo Dios apartándolos al desierto para que ellos pudiesen trabajar y sudar para alimentarse, ya obteniéndolo todo con Dios, simplemente por un simple error de no obedecer al Señor. Hoy usted y yo podemos tener el cambio de obedecer a Dios y vivir junto con Él. Podemos tener la diferencia porque Él lo hizo con Jesús para que nosotros pudiésemos tener esa cercanía con Él, reconciliándonos con Él. Dice en el verso 12, para que tengáis con qué responder a los que glorían, a los que se glorían en su apariencia y no en el corazón. Hermanos, esto es tremendo. No podemos gloriarnos por la apariencia, por lo que soy, por quién soy, sino que nuestra forma de gloriarnos debe de estar en nuestro corazón, porque sea el Señor que lo ponga en nuestra vida. No gloriarnos de nuestra forma, no gloriarnos de quiénes somos, sino que esa gloria que haya en nosotros sea puesta por Dios en nuestros corazones. Que nazca de nuestros corazones. No nos gloriemos de las apariencias, no nos gloriemos de lo que somos, no nos gloriemos de la vanidad, no nos gloriemos de las cosas de este mundo, no nos gloriemos de las cosas carnales, porque eso no viene de Dios. Porque esos son deseos del ser humano, deseos de esta carne perecedera, porque en un momento perecerá la carne, en un momento morimos, en un momento dormimos, como dice la Escritura, y ya la carne no será más carne, porque a los 2 o 3 días allí en el cementerio ya no hay carnes sobre los huesos. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros gloriarnos y vanagloriarnos de quienes somos? No nos sirve de nada. ¿De qué tenemos nosotros que llenarnos? De que tengamos una buena relación con Dios, de que podamos tener una reconciliación con el Señor, de que podamos vivir para Dios, de que podamos ser obedientes en la cosa de Dios, apartándonos de esto y de las cosas del mundo. Apartándonos. Dice la palabra, porque si estamos locos, es para Dios. Si estamos locos, es para Dios. ¿Por qué? Porque a los cristianos tenemos una forma diferente que automáticamente el que no está en el espíritu con Dios, el que no tiene una reconciliación con el Señor, le podrían decir que estamos locos y que somos locos. Pero esa loquera que se podría decir es para Dios, es para el Señor. Mas sin embargo dice el apóstol Pablo aquí, y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea que si nosotros somos cuerdos, que si no estamos locos, es para nosotros. Lo hacemos para el ser humano, lo hacemos para la carne, no para Dios. Aferrémonos a esa locura y aferrémonos a ser locos para el Señor. Aferrémonos a la locura de ser hijo de Dios, de ser obediente al Señor, de caminar con el Señor, de hacer la voluntad del Señor, no la voluntad nuestra. No la voluntad nuestra. El Señor, aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿por qué? No dice él que
si somos locos para Dios. Porque a Pablo quizá después de tenerlo todo, de ser como quien dice un alto funcionario de reinado y para ser una gente que lo tenía todo, venir y convertirse y cambiar, tratar de reconciliarse con el Señor y caminar con el Señor, pues ya lo podían ver de una forma que no lo veían normal, sino que lo veían como un loco. Pero esa locura del apóstol Pablo fue lo que le dio la oportunidad de ser uno de los apóstoles más grandes en la Escritura. Ser loco para caminar con el Señor. No ser cuerdo para lucir nuestra carne y para vanagloriarnos de nosotros mismos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. O sea, si el amor de Dios nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos ata, nos obliga a hacer las cosas que no queremos. Eso hace el amor de Dios. Cuando dice que nos constriñe, es que nosotros podemos apretar esta botella, un decir, y como lo hizo ahí, derramó agua, porque lo constriñe a hacer lo contrario, a derramar lo que no es. Y tiene que derramar la gracia del Señor. A eso nos obliga el amor de Dios, a eso nos obliga la reconciliación con Dios. Nos constriñe, nos imprime a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados, a hacer las cosas del Señor. Dice la palabra que Jesús, un hombre, murió para todo, ¿verdad? Para darnos la salvación a todos. Ahora está en que todos queramos esa salvación que Jesús nos está dando. Él murió por todo. Pero hay algo que el ser humano tiene que hacer, y es de tratar de apartarse de lo que no le agrada al Señor para tener un encuentro con nuestro Dios y reconciliar su vida con el Señor. Reconciliarnos con Él, encontrar el amor de nuestro Dios, vivir para Él, caminar para Él y hacer la voluntad de Él. A eso nos ha llamado el Señor, y para eso dio su Hijo amado. Porque si por uno vino el pecado, que fue por Adán, también por uno vino la salvación, que fue Jesús. Porque el pecado que hoy el ser humano vive fue por Adán y Eva. Y no decir que fue Eva primero, porque quien era responsable allí era el hombre. Porque siempre usamos de decir, no, como dice Adán, no, Señor, porque fue la mujer que tú me diste que me llevó a eso. Fue la mujer que me diste, que me dio de la manzana. Pero más sin embargo, el Señor a quien lo hizo primero fue a Él. Y le dijo, tú eres el cabeza. Él podía optar por el cambio y no lo hizo. Él podía decir que no. Entonces iba a caer una grave responsabilidad solamente encima de la mujer. Pero él aceptó y comió. Entonces, por ese pecado que vino por el hombre, nos apartó de Dios, nos separó de Dios. Mas sin embargo, cuando Cristo viene, nos unifica con Él, nos reconcilia y nos une con Él, y nos deja caminar con Él y actuar para Él. Eso hizo. Por uno vino el pecado, pero por uno vino la salvación. Eso dice la Escritura. Dice la palabra en el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ya nosotros no vivimos para conocer a la persona según su estado físico, según su estado emocional, según la carne, sino que vivimos para verlo en el espíritu, para verlo transformado, para verlo cambiado, para verlo una nueva criatura. O sea que nosotros ya no podemos ver a la que está apartado de Dios con los ojos como si estuviese apartado, sino que tenemos que verlo como una persona que puede tener un encuentro con el Señor.
y que puede tener una reconciliación con Dios, como usted y yo lo hemos tenido. Puede tener ese encuentro y puede tener la oportunidad de reconciliarse con el Señor. Y eso es lo que hacemos cuando salimos y evangelizamos o predicamos en donde quiera que estamos, en los trabajos, en las escuelas, donde quiera. Y alguien dice que quiere eso que usted y yo tenemos. Entonces, le estamos brindando a un Dios de la oportunidad, a un Dios de la reconciliación, a un Dios de un nuevo amor, un Dios que nos unifica con Él, aquel que nos creó y que nosotros como hombres nos separamos de Él. Porque no fue Dios que nos separó de Él, sino que fuimos nosotros como hombres que optamos por separarnos de Él. Y hoy en día también nosotros optamos por separarnos del Señor, por no ser una persona que quiera hacer la cosa de Dios. Hermanos, es sencillo. Solamente tenemos que caminar con Él. Solo tenemos que ser obedientes y no dejarnos llevar. Si el hermanito me miró, si el hermanito me saludó, o si el hermano dijo esto de mí, eso no es de Dios, eso es de la carne. Veámoslo en el espíritu y veámoslo que hay algo detrás de mi hermanito que lo ha hecho decir eso, que no es de Dios. Entonces, si yo estoy reconciliado con Dios, yo tengo que vivir en el amor con mi hermano. Tengo que vivir en el amor con mis amigos. Tengo que tratar de vivir en la unidad con aquellos que me rodean. No separado. Porque la separación no es buena. Y lo podemos ver cuando un matrimonio se separa y que tienen hijos. ¿Cuánto se sufre? ¿Cuánto sufren los hijos? ¿Cuánto sufren esas dos personas que decidieron separarse? Sufren todo. Pero cuando el Señor nos ayuda a que nos mantengamos en la unidad y nos mantengamos unidos, entonces vemos una familia linda, vemos una familia bendecida, vemos una familia que andan llena de amor por donde quiera, vemos unos hijos que son obedientes, vemos unos hijos que quieren hacer como son papá y mamá, que quieren hacer lo correcto. Pero cuando los separamos y nos separamos, lo estamos impulsando a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, la reconciliación con Cristo es buena. La reconciliación con Dios es salvación, es vida eterna. Y la reconciliación con mi hermano es unidad, es amor y es amistad. No veamos a los hermanos por lo que hagan o no hagan. Veámoslos en el amor de Cristo. Veámoslos con el amor del Señor, con los ojos de Dios que ha puesto en nosotros. Dice verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas como nuevas. Todo lo viejo pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva. Eso hace el amor de Cristo. Eso hace la reconciliación del Señor. Es que hacer las cosas nuevas, mis hermanos. ¿A quién no le gusta lo nuevo? A todos nos gusta. Nos gusta poner un zapato nuevo, un pantalón nuevo. Entonces, qué bonito es tener una relación nueva con Dios. Qué bueno es que día tras día, mañana tras mañana, vivamos renovando esa relación con el Señor. Y teniendo una relación nueva cada mañana. Cada mañana teniendo una relación nueva con el Señor. Porque cada vez que yo me vaya a mi lugar de oración, allí yo puedo hablarle a Cristo. Allí yo puedo hablarle al Señor y decirle, Señor, yo fallé ayer, pero hoy te pido que me reconcilie contigo. Hoy te pido que me dejes caminar contigo, que yo pueda andar contigo, que yo pueda hacer la voluntad tuya. Y podemos tener una reconciliación con el Señor cada mañana. Y todo esto proviene de Dios.
O sea, no proviene del hombre. Todo esto proviene de Dios. Para que ningún hombre se gloríe. Para que ningún hombre diga, fue por mí. Todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿A dónde? En Cristo Jesús. Quien nos reconcilió, el mismo Dios, consigo mismo a través de Jesús. Él nos reconcilió. Para que no pensemos que esto viene del hombre. Para que no pensamos nosotros que vino por mí. Sino que viene por Dios. Que viene por Él. Que viene por el Señor. Por nuestro dador. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Nos dio qué? ¿El qué? El ministerio. ¿Y de qué? De la reconciliación, hermano. O sea que no es tan sencillo. El Señor nos ha dado un ministerio para que nosotros no seamos agentes divisores, sino de reconciliación. Para que usted y yo, en vez de dividir, unifiquemos. En vez de separar, unamos. Eso es lo que el Señor quiere. Usted y yo no nos dio nada personal, sino dice que nos dio un ministerio. Aquí, ¿cuántos ministerios tenemos? Entonces, usted y yo somos dueños de este ministerio de la reconciliación. O sea que en cualquier lugar, usted y yo podemos ser reconciliadores y podamos reconciliar a otro con Cristo y reconciliar a otro quizá con alguien también. Porque a veces nos ponemos a gente de echarle fuego a la cosita. Hermano, cuando alguien le venga a contarle algo de su hermano, simplemente dígalo, no, espérame, no me hable de eso ahora. No puedo ahora, no tengo tiempo. Es más, mira, tú lo que debes de hacer es ir a hablar con tu hermano esto. Sea un agente de reconciliación. No le eche más leña al fuego para que se separen más. Y muchas veces hacemos eso. Lamentablemente caso. Pero sí le damos seguimiento a eso. Y decimos sí, porque mira, pues si es vanidoso, pues no me habló ayer. Y de una vez le aportamos palabrita. No, porque el hermano yo no sé de qué se está pensando. Le aportamos a la separación a un modo tal que hacemos que esa relación se termine. Sea de amistad, sea sentimental, o sea de la forma que sea. Entonces el Señor nos dice que nos dio un ministerio de reconciliación, no un ministerio de separación. Un ministerio de reconciliar. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, también nos encargó la palabra de la reconciliación. Nos está entregando también un don de hablar para reconciliar a la iglesia, para reconciliar al hermano, para unificarnos uno con otro, para tener una buena relación con Dios, para tratar de andar con Dios y para tratar de ser salvo por medio de la reconciliación. Para tratar de ser salvo por medio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Wow, qué don nos dio el Señor. ¿Cuántos quieren ser embajadores de una embajada? Ay, ¿quién no, verdad? Y aquí el Señor nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Embajadores, mis hermanos. O sea que también nos da un título, nos da un lugar especial. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que nos hace una embajada y que usted y yo somos embajadores para que otros entren a aquella ciudad prometida.
no es a Estados Unidos, no, ni a otra. Pero sí nos ha preparado y nos ha hecho embajadores para que podamos darle la oportunidad de que otros entren a aquella ciudad prometida que el Señor ha creado para nosotros. Y usted y yo somos embajadores, mis hermanos. ¿Para qué? Para que otros entren a esa ciudad. ¿O nada más queremos entrar nosotros, este grupito? Yo creo que no. Yo no quiero entrar solo a esa ciudad, porque entonces sería muy grande para mí solo o para cada uno de ustedes. Vamos a compartir esa bendición que el Señor ha creado para usted y para mí con otro, y siendo simplemente agente de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O rogamos en el nombre de Cristo, no en el nombre de Robert, ni de Diomedes, ni en el nombre de Rafaelito, ni del hermano Cifredo. En el nombre de ¿quién? De Cristo, reconciliados con Dios. Porque quien nos reconcilió fue Cristo con Dios. Quien nos unificó fue Cristo con Dios. Quien nos dio la oportunidad de entrar a la ciudad fue Jesucristo. Quien nos dio la oportunidad de ser embajadores fue Jesucristo. Quien nos dio la oportunidad fue Él, para que usted y yo hoy pudiésemos ser esos ministros, esos dueños de ministerio, esos embajadores ¿de qué? De la reconciliación. De la reconciliación, hermano. Reconciliémonos, reconciliemos a otro. A veces estamos aquí mismo y tenemos alguna espinita del hermano. Ay, estamos juntos y compartimos juntos. A veces, y a veces hay alguna espinita adentro o alguna raicita de amargura. Saquemos eso esta mañana. Que en esta mañana toda raíz de amargura se vayan. Que en esta mañana toda separación se aparten. Que en esta mañana, en el nombre de Jesús, nos unifiquemos más. Que en esta mañana, en el nombre de Cristo, nos amemos más. Nos toleremos más. Y queramos perseguir más la gracia del Señor Jesús. Aquel al que nos conoció pecado, o sea, Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no tenía por qué pagar nada. Los pecadores fuimos nosotros, no fue Jesús. Y Él se hizo pecado por usted y por mí. Pagó allí lo que usted y yo teníamos que pagar. Él no cometió pecado, pero más sin embargo nosotros lo sí. Pero Él lo hizo para reconciliarnos con Dios. Por el amor que Él tiene por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia. ¿De quién? De Dios en Él. Para que fuésemos hechos justicia en Dios en Él. Qué bueno es nuestro Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Que nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos, de amarnos, de caminar con Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estoy terminando ya casi. Dios es bueno. Le voy a dar unas cuantas características de lo que nos apartan de una reconciliación. De lo que nos apartan de la cosa de Dios. Y esto no es de hombres, sino que está también escrito por el apóstol Pablo a Timoteo. Y lo voy a leer y le voy a dar unas cuantas cosas de lo que hizo al hombre y de lo que hace al hombre apartarse del Señor. Dice aquí, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en los versos del 1 al 7, le voy a leer, si quieren lo buscan y si no, pues lo buscan después. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en esos tiempos peligrosos. Porque habrán hombres
amadores de sí mismo. ¿Cuántas personas es amante de él mismo, amante de lo que tiene, de mis posiciones? Ávaros. ¿Cuántas personas son avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos? Oigan todas las cosas. Y todas estas cosas nos separan del amor de Dios. Todas estas cosas nos desunen del amor de Dios. Sin afecto natural, implacables, calumniadores. Ay, qué tremendo eso, inventarse cosas. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cuántas personas aborrecen las cosas buenas? Traidores. Ay, 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 Dios santo. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántas personas aman las cosas materiales más que a Dios? Que tendrán apariencia de piedad. ¿Cuántas personas con apariencia de piedad? Pero negarán la eficacia de ella. En estos habita el hombre. ¿Cuántas cosas? Fingir que somos piadosos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a la mujercilla, cargada de pecados, arrastrada por las diversas concupiscencias. O sea, arrastrada por las diversas cosas pecaminosas. Sabemos que la concupiscencia es el pecado, que la concupiscencia es pecado. Por donde quiera que le demos lo que para y da a luz es pecado. Entonces, todas estas cosas nos apartan de una relación con Dios, de una intimidad con Dios, nos apartan de tener un encuentro con Dios. Pero qué bueno es Dios que por Jesucristo nos reconcilia y nos une con Él. Y a veces podríamos decir, pero yo no tengo nada que apartar, que dejar. Pero mire cuántos detallitos hay. Cuando viene a ver algunas tenemos de esas. Y no estoy diciendo que ustedes la tienen ni que yo la tengo. Pero se puede dar el caso que en nuestra humanidad, que en nuestra pecanidad, pues hayan cositas de estas que nos separen del amor de Cristo. Y lo dice el apóstol Pablo. Dios es grande y maravilloso. Estoy terminando ya. Estoy terminando. Para terminar, cierro con esto. Jesucristo es el reconciliador entre Dios y el hombre, ya que por medio de él el ser humano recupera la amistad con Dios. Ya que por medio de él el ser humano recupera la amistad con Dios, que había perdido por medio del pecado. La reconciliación consiste justamente en restaurar la primera relación que existía entre Dios y el hombre. En restaurar la primera relación que existía entre Dios y el hombre. ¿Y con quién fue la primera relación? Simplemente con Adán. Y que por el pecado se rompió la relación. Pero que Jesús la hizo, nos unió con él a través de su muerte en la cruz de Calvario para reconciliarnos con él. Y para buscar aquello que el hombre había perdido. ¿Y qué es eso? Dice aquí, la relación del amor, de la unidad y de la cercanía con Dios. O sea, que habíamos perdido ¿qué? La relación del amor con Dios, de la unidad con Dios y de la cercanía con Dios. Y por medio de la reconciliación con Cristo, entonces tenemos esto con el Señor. Tenemos el amor, tenemos la unidad y tenemos la cercanía con el Señor.
Amemos estar cerca del Señor. Amemos la reconciliación con nuestro Dios. Busquemos esa reconciliación con el Señor. Hermanos, Dios esta mañana nos ha dicho que Él quiere reconciliarnos con Él. Y que Él quiere que usted y yo podamos tener reconciliación con mis amigos, mis compañeros. Y que podamos tener el amor que es Dios. Y que podamos tener la unidad. Y que podamos tener las cercanías con Dios y con nuestros amigos. Con nuestras amistades. Yo esta mañana no voy a hacer llamado, pero sí voy a hacer algo. Y quiero que se muevan, que se pongan de pie, por favor, y se muevan de su lugar y vayan a un lugar, no sé cuál, ante su amigo o amiga, y vaya allí y se acerque a él y le diga, te perdono, o le diga, perdóname. Simplemente perdóname, te perdono. Esas dos palabras. Y también le diga a usted, a su compañero, te pido que el Señor hoy nos unifique más con Él.